Bienvenidos a la nueva etapa del canal, donde yo no voy a ser el protagonista, sino que vamos a ser Daniel y yo. Daniel es una persona excepcional, es amigo mío desde hace mucho tiempo y hace unos meses comenzamos a hacer seminarios sobre el árbol de la vida y surgió ya éramos amigos de antes, pero ha surgido una amistad más profunda y ha surgido la idea de retomar este canal de YouTube, que como sabéis hacía un vídeo una vez al día, y a partir de ahora vamos a hacerlo pero en forma de diálogos y vamos a hacer unos vídeos espectaculares sobre diferentes temas que os preocupen, básicamente basados en la espiritualidad del día a día y en la filosofía vital. Entonces el primer vídeo que hemos pensado hacer es sobre la crisis de una persona, por qué es buena una crisis, y el vídeo, el contenido va a ser: si tienes una crisis, enhorabuena. Daniel, bienvenido a esta aventura, bienvenido a este canal. Pues nada, muchas gracias, Gonzalo. Efectivamente, es una aventura, absolutamente. Pero bueno, es verdad lo que dice Gonzalo, que tenemos una larga y vieja amistad, aunque no nos habíamos visto desde hacía muchos años, pero sí una confluencia de intereses vitales, pues muy marcados hacia el objetivo de la vida, hacia la trascendencia y sobre todo la aplicación de la espiritualidad en la vida, práctica, en la vida diaria, ¿no? No quedarnos en la teoría, sino aplicar esa espiritualidad a una filosofía vital. Y se nos ocurrió el tema de la crisis, y efectivamente la crisis a la que todos tememos por lógica, pero muchas veces esas crisis son verdaderos milagros, porque realmente son señales que nos da la vida para que transformemos nuestra vida y para que empezamos a hacer y a ver las cosas de una manera distinta. No sé si tú compartes eso. Sí, bueno, de hecho, toda crisis tiene una bendición encubierta. Porque cuando una persona vive una crisis, en realidad lo que está ocurriendo es que su alma está pidiendo, él mismo está creando esa crisis para tener un aprendizaje. Entonces, por ejemplo, las crisis que vive la gente hoy en día son, por ejemplo, una bancarrota que se arruine, un divorcio, una enfermedad, tener a lo mejor una traición de alguien. Y entonces eso lo que provoca es que la persona empiece un camino hacia adentro que, si no hubiera sido por esa crisis, no lo hubiera hecho. De hecho, las personas que no tienen crisis no crecen, porque si todo le va bien en la vida, no se fortalece lo que llamamos la vasija, en la cábala llamamos la vasija psicológica. Entonces no se fortalece su vasija psicológica porque no está retado por el mundo. Entonces la persona por sí misma lo que hace es crear una crisis para pasar por una dificultad, tener un aprendizaje y un crecimiento posterior. No sé si a ti se te ocurre algún caso de alguna crisis que la persona ha dicho: este es el mayor desastre, y a los 2 o 3 años o a los 5 años ha dicho: si no me hubiera pasado eso, no hubiera crecido. Sí, pues yo creo que hay muchos ejemplos. En mi caso he tenido varios, ¿no? Eh, Ahí yo creo que lo importante es decir, históricamente, yo soy historiador, ha habido crisis de estas, por ejemplo la de Ignacio Loyola, ¿no? Es a partir de una crisis donde verdaderamente decide su vida, en este caso religiosa, ¿no? Pero hay muchos otros casos, ¿no? Ahora, la clave en una crisis, creo yo, es porque te puede suceder la crisis, pero tú, en lugar de enfrentarla, huir, ¿no? Yo creo que lo importante, y eso ahí el libre albedrío es fundamental, es afrontar la crisis y superarla. Como tú bien dices, en el fondo la crisis es un llamado del alma para que nos dirijamos hacia nuestra esencia, ¿no? Ese llamado se puede obviar o se puede atender. Y ahí hay un peligro, que es eso, el no afrontar esa crisis y en buscar otros sucedáneos que nos pueden envolver en una crisis aún más Sí. profunda, ¿no? Se me ocurre el caso de una persona que se quedó sin trabajo. Entonces, ¿cómo fue todo su proceso?
Entonces, el día que le despiden, que normalmente puede ser esperado, pero hay veces que es inesperado. Bien que la empresa vaya mal o bien porque de repente el jefe decide que ya no cuenta contigo. Entonces, como todo su sistema del ego, basado en la seguridad, de repente al hombre se le cae, ¿vale? Porque él tiene un sueldo fijo, se ha hecho adicto al sueldo fijo y entonces, a partir de ese momento ya no tiene el sueldo fijo. Entonces, llega a su casa y empieza a pensar, ¿cómo voy a pagar la hipoteca? Empiezan todos los miedos. ¿Cómo voy a sostener a mi familia? Luego también a nivel social, ¿cómo voy a explicar esto a mis amigos que me han echado, que no tengo trabajo? Entonces empiezan una serie de mecanismos que antes para la persona era una seguridad y que a partir de ese momento los tiene que soltar. Entonces, luego también ocurre que a lo mejor el grupo de amigos que tenía, al no mantener ese sistema, ese nivel de ingresos, dejan de ser sus amigos. Entonces, la primera fase de esa crisis, por ejemplo, en este ejemplo, es enfrentarse a lo desconocido y enfrentarse a todos sus miedos ligados sobre todo al tema económico, al tema de cómo va a mantener su estatus social, cómo va a explicar ese fracaso, entre comillas, al resto de la gente con la que está. Luego, esa es la primera fase. Luego la persona, ¿cómo empieza uno a salir de la crisis? Buscando recursos internos. Es decir, la persona se puede quedar ahí estancada y puede hacerse víctima de lo que ha ocurrido y empezar a culpar al otro. Empezar a culpar al jefe, empezar a culpar a la sociedad, empezar a culpar a los demás. Pero lo que puede hacer realmente es darse cuenta y decir, a lo mejor, ¿qué papel he tenido yo en esta situación para que esto me ocurriera? Se empieza a hacer 100% responsable. No sé si quieres comentar algo sobre este proceso. No, continúa. Sí. Entonces la persona se empieza a hacer 100% responsable. Es decir, pasa de ser víctima de la situación a decir, vale, a lo mejor es que, y puede empezar a pensar, a lo mejor es que este trabajo ya no iba conmigo, a lo mejor es que ya tengo que poner mis talentos en otra parte del mundo, o estas habilidades en otro campo. Y entonces la segunda fase, o la tercera, es cuando la persona empieza a retomar el poder. Porque antes de pasar la crisis, el poder lo tenía otro, que en este caso es el jefe, la empresa, y ahora la persona empieza a retomar el poder. Entonces, pasa de una situación donde ve que no puede hacer nada, donde se ve indefenso, luego empieza a hacerse responsable y retoma el poder. Una vez que retoma el poder, puede buscar recursos internos para salir de la crisis. Y lo normal es que, por ejemplo, en este caso que se me ocurre, es que esta persona que perdió el trabajo, por este proceso interno por el que pasa, esta travesía por el desierto, resulta que al cabo del año encontró un trabajo mucho mejor al que tenía y a los 3 años estaba ganando 3 veces más que lo que estaba ganando en el anterior trabajo. Y esto lo enlazo también con por qué no hay que tener resentimiento con la gente que te hace mal. Porque el hecho de que fuera despedido fue lo mejor que le pudo ocurrir para luego, a los 3 años, tener un trabajo mucho más retador, mucho más completo para él. Y si no hubiera ocurrido eso, no hubiera sido capaz de tener esa posibilidad. Lo mismo ocurre a nivel de relaciones, lo mismo ocurre... Imagínate que un socio te engaña o te trata mal y tienes que separar la empresa con la que llevas mucho tiempo trabajando. Pues eso es lo mejor que te ha ocurrido porque puedes desarrollar tus recursos internos. Sí, totalmente de acuerdo. Y además eso, es decir, se puede leer a muchos niveles. Tú a lo mejor te echan del trabajo y al final encuentras o montas tu empresa o encuentras un trabajo no solamente donde te va a ir mejor, sino donde te vas a desarrollar o vas a desarrollar tus talentos, que yo creo que es un tema importantísimo para el ser humano. Eso te puede leer a otros niveles, a un nivel de vida práctica, pero también a nivel espiritual. Tú, mientras
hablaba, se me venía a la memoria la historia de Krishnamurti, ¿no? Krishnamurti, que es un gran maestro, pero que se convirtió en maestro gracias a una crisis, a una profundísima crisis de creencia. Por contaros muy rápidamente la historia, que es muy bonita. Él pertenecía a una orden proveniente de la teosofía, donde le adoraban como a un avatar, como a un gurú, y tenía un hermano que vivía en Estados Unidos, y en uno de sus viajes en barco tiene que dejar a su hermano en Estados Unidos, y él no quería porque estaba enfermo, creo que tenía tuberculosis. Le aseguraron que no iba a morir, que no iba a morir, y cuando estaba en el estrecho de Suez viene un telegrama donde dice tu hermano murió. Y ahí tuvo una crisis de creencia brutal, es decir, dejó de creer en todo, dejó de creer en todo, absolutamente en todo. Pero es fruto de esa crisis donde surgió la figura de Krishnamurti, que es una figura humana y espiritual extraordinaria, con una enseñanza muy importante en el siglo XX. Y todo esto también, desde un punto de vista espiritual, es lo que hablaba San Juan de la Cruz. Es decir, las crisis que habla San Juan de la Cruz es la famosa noche oscura del alma. Evidentemente hay crisis más puntuales, crisis más rápidas, pero en el fondo todas esas crisis llevan a un único objetivo, que es el encuentro del sí mismo. Y el encuentro del sí mismo pues, se manifiesta en la expresión de la mejor versión que tenemos nosotros mismos, pues a través del trabajo, a través del amor, a través de la familia y también a través del perdón. Es decir, como tú bien decías, los que provocan estas crisis no son los enemigos, son instrumentos que coloca la vida para, de una manera muy generosa, hacernos ver que el camino que estamos siguiendo no es el adecuado. Sí. Es muy interesante lo que dices de los ejemplos de los místicos. Cómo en la historia, en la vida de los místicos, siempre han pasado por unas crisis y esta noche oscura del alma, que podemos hacer un vídeo sobre casos históricos de estos místicos. Y bueno, si queréis en el canal, si os interesa que hablemos de algún caso concreto, podemos hacer un vídeo sobre ello. Pero es muy interesante porque al final la crisis, en el fondo lo que está provocando es que los soportes psicológicos bajo los cuales se fomenta el ego y el sistema de creencias bajo el cual está sostenido el ego, la crisis lo que hace es que los disuelve para que surja, es una muerte y resurrección, para que surja una nueva persona con un sistema de creencias mucho más amplio, con muchísimas más capacidades que antes no las tenía. Entonces, por ejemplo, en el caso de Krishnamurti, que se le muere el hermano, ¿cuál es su aprendizaje? Pues ahí es el apego a la vida, el apego a la vida física que tenía. Entonces, la muerte de su hermano le enseñó a que la muerte no es el final. Y luego también el apego a lo que otros le decían como cierto, por ejemplo, todo el sistema médico. Entonces ahí se das cuenta, o la entrega de la vida de su hermano hacia Dios. Es decir, yo sé que no lo puedo controlar todo y por lo tanto permito que la voluntad de Dios esté por encima de mi propia voluntad del ego, que era que mi hermano se salvara. Y ahí también se da cuenta cómo la muerte lo ve de una manera diferente. Entonces, lo que para muchos, por ejemplo, la muerte es una desgracia, para otros es una liberación. Efectivamente. Metafóricamente hablando, y ya pasándonos a otro terreno, que es el terreno del hermetismo ético, que es un terreno que a mí me gusta, hay un arcano, y es una imagen que todo el mundo conoce, que es el arcano de la torre, que explica perfectamente lo que es una crisis. Es un arcano que se le llama la casa de Dios, y es una torre en donde un rayo está destruyendo la torre y caen dos señores por los aires. Y esa torre es la torre que todos nosotros nos construimos con nuestros conceptos mentales, con nuestras creencias. Si os dais cuenta, nosotros a lo largo de la vida, con la educación, con las creencias que adquirimos, vamos construyendo nuestra propia cárcel. Y hasta que llega un momento en que nos encontramos que estamos encerrados. Pues hay momentos en que llega un rayo divino que destruye la torre, que es la crisis, efectivamente, que te deja desnudo,
pero que al mismo tiempo te da la oportunidad de tener una visión completamente nueva sobre la vida y sobre tus creencias, sobre tu educación, etc. Y eso es absolutamente invaluable. Desde el punto de vista numerológico, por ejemplo, el arcano de la torre es el número 16, si sumamos el 1 y el 6 dan el número 7, que es el arcano del carro, que es la victoria. O sea que al final de una crisis significa una enorme victoria a nivel espiritual. Sí. Por eso cuando una persona está viviendo una crisis, decía, por ejemplo, Napoleon Hill que en toda crisis está el beneficio, en toda pérdida está el beneficio oculto, igual o mayor a la pérdida que has tenido en la crisis. Entonces, cuando uno está viviendo una crisis, si tú estás viviendo una crisis, lo importante es ver qué beneficio te está aportando ese proceso. Es difícil verlo porque uno está metido en una en un momento de mucho estrés psicológico, porque no puede ver más allá cuando uno está en la crisis. Pero al final, y nuestro trabajo también en el canal es ayudar a la gente a que vea las cosas a largo plazo. Entonces, si tú ves las crisis a largo plazo como una forma de crecer, te vas a dar cuenta que la crisis es lo mejor que te puede pasar a largo plazo. Porque ese sistema sobre el cual tú te estás agarrando, ese sistema en el que te agarras, es en realidad lo que te va a ayudar a que crezcas. Es un trampolín. Entonces la crisis la puedes ver como un trampolín. Por eso decimos que si estás pasando una crisis, enhorabuena, porque es precisamente lo que te va a ayudar a que seas una nueva persona. Y evidentemente, hombre, hay crisis y crisis, y hay momentos también en que nosotros nos podemos ver desbordados por una crisis, y ese es el momento de buscar ayuda, es decir, que muchas veces se pueden superar, pero también otras veces pues se necesita ayuda profesional y personas que nos escuchen y que nos puedan ayudar, ¿no? Sí. Pero de cualquier forma, dicho de alguna manera, lo que siempre debemos decir respecto a la vida, y la vida con minúscula, es agradecer todo lo que la vida nos trae, porque aquello que nos trae es algo que nos va a ayudar a despertar a nuestra propia esencia. Sí, es muy interesante lo que dices de la ayuda, porque normalmente la persona se ha creado una cárcel mental donde piensa que él solo puede resolverlo todo. Y entonces, cuando viene la crisis, otro de los beneficios es que vas a ver quiénes son tus amigos de verdad, con quién puedes contar, quién te va a ayudar realmente a que salgas, quién te va a dar una visión mucho mayor. Y luego también cómo, gracias a la crisis, eres capaz de pedir ayuda. Ya no solo profesional, sino, por ejemplo, a nivel de lo que ocurre a nivel de los hombres, estamos condicionados a que tú tienes que resolverlo todo, si pides ayuda eres débil. Pero desde el punto de vista psicológico y espiritual, pedir ayuda tanto, por ejemplo, a la divinidad, a Dios, o pedir ayuda a otros, es una forma de darte cuenta, de desarrollar la humildad y decir, vale, yo solo no puedo con esta crisis. Por eso muchas veces el papel de tu familia o el papel de tus amigos es súper importante porque son justo los que a lo mejor te van a abrir la puerta para que tú la puedas traspasar. Entonces, por ejemplo, los místicos, pues a lo mejor han tenido amigos místicos. San Juan de la Cruz y Santa Teresa eran amigos. Probablemente se ayudaron para pasar esa noche oscura del alma. Pero ya a otro nivel, pues esta persona que perdió el trabajo, resulta que a través de un amigo que no veía desde hace mucho tiempo, retomó el contacto y el amigo le abrió la puerta para ayudarle a conseguir otro trabajo en otro. Es decir, empiezas a utilizar recursos internos y recursos externos que no sabías que tenías y que a lo mejor con una llamada se puede resolver tu problema. Y yo creo que hay un elemento fundamental también que no debemos perder de vista, y es la confianza, ¿no? Confiar en la vida, confiar en nuestra propia esencia, confiar en nuestra alma.
porque al final la vida nos provee y la confianza hace que también se abran esas nuevas ayudas, esas nuevas sincronías, esas nuevas casualidades y que se abran nuevas oportunidades, ¿no? Sí. Aparte que no hay nada tan, tan grande como para no poder soportarlo y continuar. Es decir, el alma de cada persona se pone la prueba necesaria que puede soportar esa persona. Nunca te vas a poner una crisis que no la vayas a poder solventar. Entonces siempre las pruebas que te va a traer la vida son pruebas de fe, pero sabiendo que las vas a poder superar de alguna otra manera. Si no, tu alma no te hubiera puesto esa prueba tan difícil para ti. Y hay un tema fundamental que además en nuestro mundo actual cada vez se va perdiendo y es la referencia del alma. Es decir, tenemos un alma que es nuestra esencia y hay que partir de ahí. Y desde luego yo parto siempre desde ahí y es desde ahí donde se entiende la trascendencia y la superación de esta crisis, ¿no? Y no podemos perder de vista eso, por eso también lo enlazo con la confianza, ¿no? Tenemos un alma que también puede ser nuestra guía y que a lo mejor muchas de esas crisis lo que hace es ponernos en el camino del alma para saberla escuchar y para saberla seguir. Sí. De hecho, por ejemplo, me viene a la cabeza el fundador de Alcohólicos Anónimos. Según he escuchado su historia, el hombre se quería suicidar. Y entonces estaba en el baño, se iba a suicidar y de repente escuchó una voz que le dijo, no lo hagas. Entonces, esa crisis profunda que llega hasta el punto de querer quitarte la vida, hizo que tuviera un encuentro a nivel del alma, a nivel de la divinidad tan grande, que le hizo no suicidarse y a partir de ahí fundar un sistema, un método que ayuda a muchísimas personas a que dejen el alcohol. Sí, el método famosísimo de los 12 pasos. Sí, exacto. Que al final es un libro, digámoslo así, no digo místico, pero es el método de los 12 pasos hacia nuestra esencia, ¿no? Sí. Hacia la divinidad. Entonces, fíjate esa crisis tan profunda que vivió el hombre. Por eso tenemos que mirar la crisis como algo mucho más allá de nosotros, porque en este ejemplo, que esta persona viviera esa crisis ha cambiado y ha ayudado a millones y millones de personas en todo el mundo con ese método de los 12 pasos que recomienda David Hawkins. Vamos, que es un místico increíble. O, por ejemplo, la crisis que pasó Jesucristo en toda la crucifixión, que básicamente es el proceso para ayudar a las personas a que encuentren el camino del amor, el camino de la libertad, de la verdad. Efectivamente, y se me viene ahora a la memoria, pues por ejemplo, personas que han padecido cáncer o que han sufrido el tratamiento de cáncer, que es una enfermedad terminal, que afortunadamente cada vez lo es menos, pero que de alguna manera les ha hecho ver qué es lo importante en la vida. Hace poco hablaba con una persona que ha superado un cáncer y me dijo, me cambió la vida. Y entonces me di cuenta qué es lo que verdaderamente importa en la vida, qué es lo que verdaderamente es importante, ¿no? Y muchas de estas personas han generado movimientos muy importantes que han ayudado a muchísima gente, ¿no? Sí. Un ejercicio que puedes hacer si estás pasando en una crisis es ver cómo puedes ayudar a millones de personas a través de tu ejemplo si la superas. Cómo puedes convertirte en un ejemplo para los demás. Entonces, por ejemplo, si queréis ahora hacer un pequeño ejercicio de recordar las crisis que habéis tenido en el pasado y apuntar ahora, si queréis, cómo esa crisis puede ayudar a miles de personas. Cómo esa superación que has tenido, gracias a superar esa crisis, cómo puede ayudar a un montón de personas. ¿Cuál ha sido el aprendizaje que has tenido y cómo les puedes ayudar? Pues me parece una excelente idea. Entonces le vamos a mandar tarea para que hagan. Y también
podéis volver a ver el vídeo, porque aquí hay muchas ideas, y comentar aquellas ideas que realmente creéis que son válidas para poder hacer vídeos sobre estas ideas que hemos comentado. Entonces... Pues estupendo. Gonzalo y yo somos un buen complemento, porque Gonzalo es eminentemente práctico y yo soy eminentemente teórico. Pero eso se cambia, porque veremos dentro de unos vídeos a ver quién es la persona práctica y quién es la teórica. Así que, bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Millones de gracias, Daniel. Nada, Hacemos un nada. high five aquí, mandamos entusiasmo aquí a la gente. Y espero que os haya gustado. Y suscribiros al canal porque vamos a tener unos diálogos increíbles. Así que muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias. Y un privilegio.